¿Qué tal estáis? Fijaos que estos socialistas agendistas tienen un desprecio enorme por la familia tradicional, pero por las familias tradicionales nuestras, porque lo que es por las suyas. Y es que en el caso, por ejemplo, del gran líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, nos encontramos con que andan metidos en líos su esposa, en su momento sus padres, su hermano y ahora también su cuñada. Porque fijaos esta noticia que publica Es Diario, porque es ya lo que nos faltaba por ver. La cuñada de Pedro Sánchez, el dolor de cabeza que faltaba en Moncloa. La mujer de David Pérez Sánchez, o sea, Sánchez Pérez Castejón, de origen japonés, podría acabar investigada dentro de la causa del hermano del presidente para añadir una familiar más cercana del banquillo. Y además su contrato para la ONU puede ser otro cruce de intereses entre el gobierno y la familia monclovita. O sea, es que también trabaja para la ONU, la cuñada de Pedro Sánchez. Atentos porque esto tiene su miga. Lo publica Es Diario, ¿eh? A los investigados Begoña Gómez y David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del gobierno, podría sumarse un tercer familiar, la cuñada de Pedro Sánchez. Si Moncloa no tenía suficiente con dos quebraderos de cabeza familiares, solo falta que se sume al serial un tercero, Kaori Matsumoto, la mujer de David Azagra, nombre artístico del hermano de Sánchez de origen japonés. Ni en las mejores series de Netflix, el entorno más cercano de Pedro Sánchez suma más candidatos al banquillo. En concreto, Manos Limpias, el sindicato que puso la querella contra David Sánchez Pérez Castejón por su trabajo para la Diputación de Badajoz, que el juez investiga por delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, pide investigar a la cuñada de Pedro Sánchez en la causa que lleva el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz. Los motivos para investigar a la cuñada de Pedro Sánchez, según el escrito que remite Manos Limpias al juez, es que la pareja de David Sánchez Pérez Castejón, la japonesa Kaori Matsumoto, debería tener conocimiento de si el hermano del presidente acudía o no a su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz, asunto que se está investigando bajo la sospecha de que cobraba por no ir a trabajar. Es que es surrealista esto, ¿eh? Es posible, además, que la cuñada de Pedro Sánchez supiera que el patrimonio adquirido por David Sánchez Pérez Castejón superaba con creces el salario del mismo. Por otra parte, a día de hoy no sabemos si está casada en gananciales o en separación de bienes con el hermano del presidente, por si podría ser partícipe a título lucrativo de algunos de los supuestos delitos que se imputan a David Sánchez. Justifica Manos Limpias en su escrito al juez donde pide imputarla. El cuñado de Pedro Sánchez, la cuñada de Pedro Sánchez, Kaori Matsumoto, además ha sido contratada como directora de un programa de la Oficina de la ONU contra el Terrorismo para Mauritania. O sea, contratan a una japonesa para la Oficina de la ONU contra el Terrorismo para Mauritania. La contratan en España por ser la mujer del hermano del presidente, que se va a gestionar desde Madrid, asunto sobre el que se ha preguntado al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que no ha querido hablar del tema, pero que podría ser otro cruce de intereses entre el gobierno de Pedro Sánchez y su ámbito familiar. Esto es el acabose del empezóse, el acabose total, que ahora estemos hablando también de la cuñada de Pedro Sánchez. Es decir, cuñada, esposa y hermano. Todo uno. Qué raro que a él no le salpique nada. ¿Os dais cuenta que siendo el presidente del gobierno no le salpica nada? Y ahora se junta con la farsa del simio. Que os recuerdo que el lunes se van a reunir Sanidad con las comunidades autónomas para tomar decisiones sobre este asunto. ¿Hasta dónde sería capaz Sánchez de proteger a su familia en todos los asuntos y escándalos judiciales que están metidos? ¿Hasta qué punto sería capaz de llegar Sánchez de proteger a su familia? Porque ahora tendría la excusa perfecta. ¿Os imagináis que con esta nueva farsa, por ejemplo, deciden confinarnos de nuevo?
¿De qué se hablaría entonces? ¿Sería Pedro Sánchez capaz de llegar hasta ese extremo con tal de intentar salvar el pescuezo de su familia? Porque si os dais cuenta, aunque parezcan noticias no relacionadas, las piezas del puzzle en un momento dado siempre encajan. Van encajando, parece que no tienen nada que ver, pero vosotros imaginaos que, por ejemplo, ahora no porque estamos a 16 de agosto. Pero no queda nada para que se acabe agosto. Quedan 15 días, 14 días escasos para que se acabe el mes de agosto. Este mes trae 30 días. Imaginaos que nos metemos en septiembre, ¿vale? En septiembre ya empiezan los colegios, empieza la gente a acudir en los trabajos y tal, y ahí nos empiezan a hablar de supuestos contagios, porque esto irá más, o sea, la prensa irá más y imaginaos cuando se vuelva de vacaciones y tal, pero ¿y cuando llega octubre? Y empiece a haber, empieza a hacer un poco más de fresco, y sobre todo en noviembre, que ya empieza a hacer frío. Y estamos encima en pleno mes de las elecciones americanas, porque las elecciones en Estados Unidos van a ser en noviembre. Y a todo esto se le suma que en España Pedro Sánchez tiene, de momento el no, pero sí la familia, tiene un montón de asuntos judiciales pendientes. Y encima estamos en un país en el que la gente tiene más miedo que vergüenza y no se dedica a analizar con cierta lógica, entiendo yo, los asuntos que suceden. Entiendo con cierta lógica analizándolos desde el punto de vista de unir y tratar de unir cabos. ¿Con qué nos podríamos encontrar, teniendo en cuenta que estamos hablando de un tipo sin escrúpulos? ¿Con qué nos podríamos encontrar con tal de que él salvara las castañas? O sea, con que algo que le sacara las castañas del fuego y que hiciera que se hablara de otra cosa. ¿No creéis que nos podríamos encontrar con que, por poner un ejemplo, Pedro Sánchez decidirá encerrarnos a todos y de esa forma también, o sea, además de encerrarnos a todos y arruinar a España, que es su objetivo final, también, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se salvaría o se hablaría de otra cosa y quedaría muy desviado, muy oculto el asunto de Begoña Gómez y en este caso el de su hermano y el de su cuñada también? ¿No creéis que podrían ir por ahí los tiros? No sé. A lo mejor es ser demasiado mal pensado, pero estad seguros de algo. Este tipo pasa por encima de quien sea y no va a tener problema alguno en pasar por encima de quien haga falta, incluidos 47 millones de españoles, su futuro, sus vidas. Eso a él, todo eso a él le da igual.